Bienvenidos al segundo capítulo de Salud Integrativa. Hoy vamos a hacer un podcast muy interesante y en el que se va a basar todo el contenido de este programa, de este podcast, de este canal. Vamos a hablar sobre los 4 pilares o las 4 divisas, como a muchos les gusta decir, en las que se basa nuestra salud y en las que básicamente va a basarse todos los podcasts de los que vamos a hablar. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas, Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estamos muy hoy? bien. Vamos a hablar un poquito sobre cuáles son estos 4 pilares más importantes de la salud: el ejercicio o el entrenamiento, la nutrición, el descanso y la salud mental, o como queda muy mainstream, el mindset. El mindset. Ábrenos tú un poquito el melón, empieza hablando, ya que es tu campo de especialidad y creo que nadie que sepa más que tú, poca gente, sobre ejercicio. Háblanos de ejercicio y entrenamiento y por qué es uno de los pilares en la salud. Cuéntanos. Dentro de este pilar vamos a hablar sobre, o podemos dividir una parte, o la base que sería el movimiento, y dentro del movimiento la parte de ejercicio, ¿vale? Digamos que es un pilar súper importante porque al final nosotros como seres humanos hemos tenido que emplear el movimiento para poder subsistir, para poder sobrevivir. Y el movimiento pues, fue súper clave para poder evolucionar como especie, ¿no? Realmente nuestros antepasados pues, tenían que utilizar el movimiento de su cuerpo para poder cazar, poder recolectar alimento. Era muy importante moverse, como ya he dicho, pues, para poder evolucionar, ¿no? El movimiento, por un lado, lo podemos establecer como esa actividad de baja carga, ¿no? De, que normalmente se solía emplear para encontrar ese alimento, esa recolección, y nuestros antepasados, pues se ha llegado a ver, ¿no? Que 7, 8 horas al día caminaban, ¿no? Digamos que esa actividad de baja intensidad era como parte del día a día y una actividad imprescindible. Por otro lado, digamos que nos vamos al otro extremo, ¿no? Esa parte intensa para poder desempeñar algunas acciones que eran clave. Por ejemplo, la caza o huir de un depredador, ¿no? Entonces, por eso la parte de movimiento la podemos dividir en la parte de actividad de baja intensidad y la parte de alta intensidad, ¿no? Realmente podemos dividir dos cualidades físicas, principal, la resistencia por un lado y la fuerza, pero voy a empezar hablando de la fuerza, que como bien sabes, somos unos locos tú y yo de hablar de fuerza. Es la cualidad física principal de la que parte todo lo demás, de esa contracción muscular, pues sale el resto de las capacidades físicas, ¿no? Digamos que, así por resumir a grandes rasgos, la fuerza sería esa capacidad de aplicar un movimiento con una intensidad alta. Volviendo un poco hacia nuestros antepasados, realmente cuando tenían que escalar, trepar, hacer un lanzamiento, hacer un sprint, eso al final son manifestaciones de la fuerza de una manera muy explosiva, ¿no? Si nos lo llevamos a nuestro día a día actual, aquí pues entraría el típico entrenamiento de fuerza, donde aplicamos pues grandes movimientos, que sería como el consejo principal. Si tienes poco tiempo, entrena fuerza, entrena grandes movimientos, empujar hacia arriba, como si le buscas una transferencia a tu día a día, subir una caja, puede ser un press de hombro, levantar objetos del suelo, levantar un objeto del suelo y desplazarlo, llevar. Ese tipo de acciones serían como claves, ¿no? A la hora de entrenar la fuerza habría que aplicar ese tipo de acciones porque tienen una transferencia real hacia la vida diaria, ¿no? Aparte que esa fuerza, ese desempeño de la fuerza implica pues un gasto calórico bastante alto, ¿no? Eso a grandes rasgos, y muy en relación a esta capacidad, esta otra capacidad que sería la cardiovascular o de resistencia, también podemos hacer esos dos tipos, ese movimiento de aplicar esa actividad a lo largo del tiempo, como era caminar, Eso es. o bien
actividades de alta intensidad, que digamos que es una aplicación de la fuerza como un sprint, como para huir de ese depredador, pero que además ahí hay un desempeño de coger los sustratos de energía lo más rápido posible, también pues, para poder desempeñar esa acción. No sé tú, si quieres destacar algo. Sí, es precisamente, como muy bien has dicho, la parte principal o lo más interesante cuando nosotros entrenamos hoy en día sería trabajar esta fuerza. Por otro lado, tenemos las dos diferencias que tú me has dicho, que una sería esa actividad física, que es todo lo que hacemos en el día a día. Incluso yo me atrevería a decir que, por ejemplo, la actividad física es todo movimiento que tenemos, desde que estamos cocinando en casa, vamos a comprar, sacar al perro al pasear, todo tipo de actividades, por ejemplo, levantarnos y sentarnos de un sofá. Eso es actividad física, pero esa actividad física no es suficiente para mantener nuestra salud. Porque a pesar de que mucha gente tenga un enfoque diferente, que es lo que suele pasar, la gente no ve entrenar como una variable para mejorar tu salud, sino la gente ve entrenar como una variable estética. Entonces, creo que aquí tú haces un gran trabajo en el día a día, en la clínica y también con la gente que llevas online, que es enseñarles, educarles, el que al final, como bien has puesto de ejemplo, el que tú tengas fuerza, puedes hacer un press militar o puedas coger algo y subirlo por encima de tu cabeza, no es solamente porque tengas un hombro grande, como se ve hoy en día en las redes sociales, y se te vea muy estético, sino porque realmente eso puede tener una implicación en tu día a día. Desde que se te vaya a caer una caja o algo encima y puedas sostenerlo y evitar hacerte daño, hasta que simplemente a lo mejor puedas estar jugando con tu hijo y puedas levantarlo. ¿Tú cómo encuentras actualmente esta recepción de la gente cuando tú le planteas el hacer ejercicio de fuerza? ¿Cómo ves que recibe esto la gente? ¿Qué enfoque le da? ¿Crees que la gente realmente entiende que la fuerza es importante por razones de salud? ¿Porque en tu día a día necesitas ser fuerte? ¿O crees que la gente tiene muy interiorizada la parte de que entrenar se dedica únicamente a una variable estética? Creo que el concepto está cambiando, pero digamos que aún tenemos mucho el concepto como que la fuerza es como para mantener la estética o mejorar la estética. Pero es que realmente la gente no se da cuenta de que la fuerza le va a mejorar su calidad de vida. Exacto. De hecho, es la cualidad que más se pierde con el paso del tiempo. Perdemos fuerza cada año, a no ser que trabajamos por mantenerla, ¿no? De hecho, la fuerza es importante trabajarla porque incluso de una manera rápida. Sí, Porque digamos que las personas cuando no hacen fuerza pierden capacidad de moverse y eso con el tiempo pues, se puede ver reflejado pues, en una persona mayor que no se puede levantar de una silla, ¿no? Entonces, exacto. y lo que la gente tampoco entiende es que el hecho de entrenar la fuerza evita o aleja ese momento de la vida, ¿no? Y de que tengas que al final no poder moverte de una silla, al final el entrenamiento de la fuerza te aleja de eso. Exacto. Entonces, es una parte imprescindible para vivir más años y para, sobre todo, echarle calidad de vida a esos años. Sí, al final es lo que muchas veces tú y yo hablamos, de que realmente, y como dicen gente como Marcos Vázquez, que imagino que casi todo el mundo que escuche este podcast lo conocerá, que realmente tú no te haces viejo y pierdes fuerza, es pierdes fuerza y te haces viejo. Está claro que el proceso de envejecimiento es algo que al final es intrínseco dentro de la vida de las personas y aunque hoy en día hayan herramientas o terapias para envejecer lo más tarde posible, con cuanto más fuerte estés, menos posibilidad tienes de hacerte viejo antes. Y esto también lo utilizo un poco para engancharlo con la parte de ejercicio cardiovascular o de ejercicio al final no de fuerza, sino de carácter cardiovascular o cíclico, que es como se conoce muchas veces como cardio, y que algunas veces hemos comentado que es el tema de que si tú entrenas una cualidad no la vas a perder. Y aquí está el estudio que precisamente hace 2 días, no es broma, leí que hay un señor italiano muy famoso que hace ciclismo en pista y que el señor empezó a hacer ciclismo con 60 años. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando se jubiló, y que el señor con 80 años estaba más joven que con 60. Entonces era muy gracioso. Y este señor le hicieron una serie de test porque ganó era el centenario
que mejor tiempo había hecho en pista en ciclismo. No sé si habría alguien más o no, porque con 100 años hacer ciclismo en pista creo que es muy complejo. Pero el señor con 100 años tenía mejores marcas que con 101 y que con 100. Perdón, con 101 años tenía mejor marcas que con 100, que con 99 y que con 80. Pero es que lo peor es que el otro día leí que ese señor sigue vivo, tiene 103 años, le hicieron el test y tenía mejores marcas que con 101 años. Esto quiere decir que toda la persona que dice, es que me estoy haciendo mayor, señor o caballero, usted no se está haciendo mayor, usted lo que está haciendo es dejando de entrenar. Exacto. Es como que la gente le echa mucho la culpa a la edad. Exacto. Cuando realmente tú pierdes fuerza por el desuso, no por esa propia... Sí, sí. por ese acúmulo de años, ¿no? Y así como en líneas generales, hace poco estuve leyendo que realmente tú necesitas tener como unos mínimos, ¿no? En función de la edad, porque digamos que nos interesa ser como superpersonas, ¿no? De cierta manera, poder realizar distintas actividades para tener un cuerpo, digamos, funcional, ¿no? Y dentro de las que yo estuve leyendo, hablamos de sprint, que por lo general la gente debería de, en un sprint de 100 metros, si eres, siempre hay diferencias entre hombre y mujer, ¿no? Pero se hablaba de que el hombre debería de ser capaz de, con una mediana edad, de bajar de 15 segundos en unos 100 metros. Y mujeres 18, es un nivel alto, ¿no? Es un nivel alto. Pero como que se debería aspirar a eso y en función de los años que vas cumpliendo va disminuyendo un porcentaje, no recuerdo si era un 5 o un 10%. O ser capaz de correr durante 25 minutos y hacerlo por debajo de 30 minutos por debajo de 5 minutos el kilómetro, que tampoco es ninguna barbaridad, ¿no? Sí, no, en realidad no es ninguna locura, pero hay muy poca gente que lo hace. Es más, bueno, el deporte de élite estamos hablando de otro mundo, pero la gente que realmente hace alto rendimiento o tiene muy buenas marcas a nivel deportivo, seguramente esté rondando esas variables. Respecto a esto, yo recuerdo también, no recuerdo si leí también un estudio que subió Marcos Vázquez, no recuerdo ahora mismo, que indicaban que las remadoras profesionales tenían menos fuerza en la espalda y menos capacidad muscular que mujeres de hace 100.000 años o 20.000 años, no recuerdo ahora mismo la cantidad, pero bueno, hace decenas de miles de años. Esto nos indica de que realmente hoy las personas que están en una mejor condición física están peor que lo que le estaría una persona hace a lo mejor 20.000 años por el estilo de vida. Y ahí entra mucho el volumen diario. Nuestro estilo de vida ha cambiado muchísimo de hace 100 años hacia aquí, 150 años hacia aquí. Exacto. Ha cambiado muchísimo y hoy día, con los avances que hay en ciencia a nivel de ejercicio, se puede paliar o se puede mejorar mucho la salud empleando una hora de ejercicio físico al día respecto a las 23 horas restantes en las que realmente, por así decirlo, maltratamos al cuerpo, ¿no? De pasar pues mucho tiempo sentado en una silla, mucho tiempo de pie, trabajando con mucho estrés cognitivo, encerrado entre cuatro paredes, tal. Exacto. Claro, evidentemente, nuestros antepasados como que vivían o su cuerpo se adaptaba al contexto de aquel entonces y el contexto ha cambiado muchísimo. Sí. Entonces, eso es una de las razones por las que, bueno, incidir sobre el ejercicio va a ser importante también pues, para mantener esa salud y, bueno, pues, emplear este pilar para mantener la salud, vivir más años y vivir con más calidad. Eso es. Y luego, por último, para añadir una puntualización, que todo el mundo tenga en cuenta que al final, nosotros lo hablamos muchas veces, de que la condición física no es una condición de que afecte únicamente a tu salud, que puedas vivir más años, sino que además es que afecta en todo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho decir siempre con este ejemplo de que si tú no tienes una buena salud y una buena capacidad de fuerza, incluso salud cardiovascular, que es lo más importante, incluso a la vez que la fuerza, pero la cardiovascular es muy importante. Por ejemplo, a nivel, se ha visto que afecta mucho a la sexualidad, o sea, tu calidad sexual disminuye si tú no tienes una buena condición física. Yo recuerdo hace un par de semanas estaba en Copenhague y estábamos subiendo con mi pareja a la terraza de una iglesia porque había un mirador y demás. Y yo me acuerdo que pues, eran las típicas escaleras, si alguien está en Copenhague sabrá cómo son, que son encima escalones muy chiquitines y muy altos.
y había mucha gente que no subió porque decía que no podía subir esas escaleras, pero la gente que subía, gente joven, de 18, 20, 25, gente que tú de primeras a lo mejor verías por la calle y dirías, oye, pues no tienes una obesidad, no tienes un sobrepeso muy marcado, y le costaba subir las escaleras. Me acuerdo que iba hablando con mi pareja, tranquilamente subiendo, que bueno, que te cansas lógicamente, pero bueno, vas hablando, vas respirando correctamente. Hay gente que tiene que hacer paraditas, ¿no? Y gente que no podía subir escaleras. Y es algo muy, muy sencillo, muy de día a día, algo que todo el mundo hacemos. Pero es que, ya les digo, hablando un poco más a nivel de ciencia y demás, y hablo mucho de la sexualidad porque es algo de lo que muy poca gente habla, se ha visto que afecta. Entonces, al final, si tú tienes una mala condición física, no es que tú físicamente te vas a ver peor, no es que puedas vivir menos años, sino es que realmente, para acciones básicas de reproducción del ser humano, no vas a tener tantas capacidades. Entonces, al final, que la variable de la condición física sea base y más, o hacer ejercicio hoy en día sea necesario porque no nos movemos prácticamente, te afecta a todo. Todas las variables de tu vida, incluso en las que no piensas, te está afectando el que hagas un ejercicio. Tú actualmente, hablando de ejercicio, vamos a ser un ejemplo para los oyentes. ¿Tú qué haces de ejercicio hoy por hoy? Perdón. Actualmente, por desgracia, no tengo mucho tiempo tanto como el que me gustaría. Entonces, yo realizo unos entre 4 y 6 días de entrenamiento de pesas. Aproximadamente cada día hago una hora, hora y media. Por suerte voy con un amigo y la verdad es que eso me facilita mucho el entrenar. La verdad es que entrenar con gente siempre es una buena variable. Intento hacer 5 o 6 días de entrenamiento de fuerza. Yo divido mis entrenamientos al final en movimientos básicos, empujes, tracciones y luego añado otro día de piernas también con una distribución similar, más pierna y otro día más de cadera, porque me gusta mucho hacerlo así. Es decir, trabajo 4 días fuerza. Luego intento introducir 2 días más de carácter cíclico o lo que se conoce como cardio, que es intentar correr, hacer sprints, intentar hacer quizás algún hit, pero hit en bici o en carrera, no hit a través de movimientos de fuerza. Y luego es una cosa que ahora estoy retomando esta última semana, que es el tema de respiraciones. Luego hablaremos de ellas, pero es un tipo de ejercicio que es muy sencillo, se puede hacer en cualquier momento y nunca se tiene en cuenta. Por ejemplo, el otro día estaba en el avión, camino a Copenhague, y eran un par de horas de vuelo y casi unos 40 minutos lo dedico únicamente a hacer respiraciones. Estaba yo ahí sentado, estaba trabajando respiraciones y es un entrenamiento que mejora el cardiovascular, no mejora la fuerza, pero que se puede hacer. Hay herramientas, luego hablaremos de ellas, pero hay como hacks que podemos introducir. ¿Y tú, Alfonso? ¿Tú cómo estás? ¿Qué estás entrenando? ¿Qué haces? Yo actualmente he cambiado mucho a lo largo de este año, ¿no? Pero digamos que por necesidades o por apetencias, ¿no? Ahora mismo hago más deporte que antes, es decir, hago fútbol 1 o 2 días por semana, hago pádel 1 o 2 días por semana, hago crossfit 1 o 2 días a la semana. Y si a lo mejor intento, en el propio centro donde también trabajo, intento entrenar para un poco suplir o complementar esas actividades con proporcionar una base, ¿no? Sobre todo a nivel de fuerza, como ya hemos comentado antes, no pierdo el tiempo en a lo mejor hacer bíceps, que sabemos que es monoarticular, de una articulación, sino que busco más dominadas, press banca, acciones globales que me ahorren tiempo y me produzcan máximo beneficio, ¿no? Y otra cosa que he empezado a incluir también, como hago fútbol, como hago crossfit, pádel, que al final son deportes, por así decirlo, explosivos, también lo complemento con un día a la semana de hacer series o sprints, porque al final pues, tiene una transferencia y además pues, es una actividad que me gusta también mucho hacer. O sea que, sí, básicamente, eso es un poco lo que yo hago actualmente. Sí, realmente basándose en la base de entrenamiento, una persona que hiciese fuerza, como ya hemos dicho, aunque fuese solamente una repartición de 2 horas, de media hora, media hora, media hora, media hora, ejercicios globales, y otros 2 días que dijeras, me tomo otros 15 minutos, 20 de alta intensidad, si eso lo acompañas con luego sales a caminar, intentas tener ese movimiento, se habla de 6.000 pasos, pero bueno, es un número. Siempre cuanto más mejor, esto sí que es cuanto más mejor, porque es muy difícil que alguien se haga
100.000 pasos al día, pero hacer una tanda de 15.000, 20.000, 30.000 pasos es perfecto. Suficiente, ¿no? Sí. ¿Tú añadirías alguna cosa más? Yo creo que este pilar de la salud ha quedado bastante completo. Está claro. Pasamos al siguiente, del cual tú eres, para mí, un referente, un experto, ¿vale? Nutrición. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, la nutrición. En nutrición vamos a hablar de alimentación, ¿vale? Y aquí siempre surgen muchas dudas y más, últimamente nosotros lo hablamos, cada vez más gente se mete en el mundo de la nutrición, el mundo de la dietética, utiliza la nutrición para tener una performance, sobre todo a nivel deportivo. Ahora mucho se está empezando a tratar con anti-aging, la verdad es que a mí es una variable que me encanta. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la nutrición es algo que lleva con nosotros muchísimos años y la alimentación, es decir, comer, es la principal fuente de ingesta de nutrientes. Luego, hay otras fuentes de ingesta de nutrientes, como puede ser, por ejemplo, la exposición al sol, pero lo normal es alimentarnos, es comer. Entonces, aquí sí que hay ciertas variables que deben ser claras siempre para todo el mundo. Lo primero es que se intente comer lo que se llama como comida limpia o como nombre comercial, comida real. Materias primas, Sí. sí. Recuerdo sacar los ríos, materias primas. Exacto, comida real. Por mucho que nos guste o no, hay que intentar comer siempre comida real. Al final, la comida que está procesada, incluso yo me atrevería más a decir materias primas. Al final, debemos basarnos en materias primas. Hace 20.000 años, las comidas procesadas no existían. ¿Conservas? Sí. ¿Salazones? Sí. ¿Ahumados? También. Pero los alimentos no se vendían, no se compraban en plásticos. Se compraban en formatos naturales, en formato de materias primas. Eso es una buena indicación, ¿eh? Si no está envuelto, Es materia prima. Yo siempre digo que debemos comer cosas que hayan salido de tierra, de un árbol o que hayan estado vivas. Bueno, luego está la leche, que es un extracto de un animal que está vivo, ¿no? Pero bueno, entraría dentro de este patrón. Comer cosas que vengan de materias primas o que sean simplemente materias primas. Después, otra pregunta. ¿Cuántas veces comer? Venimos de la idea de que hay que comer 5 veces, de la pirámide alimentaria, olvidaros de todo eso. Hay que comer comida real, comer en todas las comidas verduras, añadir siempre un alimento proteico en cada comida y luego si queremos complementarlo con legumbres, algún tipo de cereal o pseudocereal, personalmente yo soy más fan quizás de trigo sarraceno o quinoa o arroz porque son más antiguos. Por ejemplo, se ha visto que hoy en día el trigo está muy modificado genéticamente y esto es una de las razones por las que el gluten suele causar muchos problemas. Yo basaría legumbres, si todo el mundo la tolera, si la persona la tolera bien, raíces o tubérculos y si queremos añadir algún tipo de pseudocereal. Qué curioso que todo esto también tiene relación en lo que comentamos antes de sentido evolutivo. O sea, al final Sí, exacto. Es un poco como comer como comían nuestros ancestros, antepasados, nuestros abuelos, que tampoco hay que irse muy atrás. Que nuestros Exacto. abuelos también, por eso también gozan también de tanta longevidad también, porque siempre han comido mucho mejor de lo que comemos hoy día. Exacto, Estas generaciones. al final es basarnos en comida real, ¿vale? Lo llamamos como lo llamemos. Materias primas. Sí que, por ejemplo, para mi gusto que hoy en día se comercializa mucho es el tema del cereal, de los cereales en concreto del trigo, pero fuera de ahí, materias primas. Verduras en todas las comidas, alimentos proteicos, carnes, huevos, pescados, mariscos, lácteos incluso en las comidas, perfecto. Con esto ya haremos el patrón básico de comidas. Ahora, ¿cuántas veces comer? Como he comentado antes, se habla siempre antes de 5 comidas. La realidad es que el cuerpo necesita siempre un tiempo de descanso. O sea, el patrón nocturno se debería respetar. Es decir, nosotros realmente estamos preparados para comer en las horas de luz y no comer en las horas de oscuridad. Esto es algo que después podemos hablar un poquito más adelante con el tema del descanso y la crononutrición, pero al final el cuerpo está preparado para producir enzimas digestivas y hormonas que transportan los nutrientes a las células durante el día y durante la noche el cuerpo está hecho para descansar. Un dato muy importante es que el 70-80% del sistema inmunitario está en nuestro intestino y por la noche trabaja el sistema inmunitario. Entonces, si tú comes por la noche, tú no estás permitiendo que este sistema inmune pueda trabajar. Por lo tanto, el tiempo nocturno es tiempo de descanso. Aquí llegamos al punto de que nosotros podríamos estipular que tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. No es del todo así, depende del lugar donde vivamos y la época del año, pero de forma global vamos a estipular que un ayuno, lo que se conoce hoy en día como ayuno intermitente de 12 horas,
debería ser la base. Por lo tanto, te quedaría unas otras 12 horas. Dentro de estas 12 horas, yo personalmente soy partidario de realizar entre una, mejor dos, bajo mi punto de vista, y 3 comidas. Como mucho 4, dependiendo el tipo de actividad que hagamos, cómo sea nuestra vida. Pero bajo mi punto de vista, un rango de 2-3 comidas es lo óptimo. No necesitamos más. Sí que un mínimo de 2 comidas lo veo importante porque hoy en día los alimentos no tienen tantos nutrientes como en antaño. Entonces, si nosotros hacemos 2 comidas, vamos a asegurarnos de poder meter suficientes alimentos que tengan nutrientes. Claro, si nosotros hacemos 2 comidas, necesitamos que estos alimentos sean de la mayor calidad posible. Entonces, estos son puntos muy importantes. Por otro lado, ayuno. Claro, Yo soy partidario de respetar... Un ejemplo de ayuno para que la gente también, de lo que estabas comentando. Entre 2, 3 comidas, ¿cómo las distribuyes? Vale, aquí es donde venimos a un punto polémico, que es que el tema del ayuno intermitente se ha puesto muy de moda y demás. Yo soy de los que creen que el ayuno intermitente es una herramienta increíble, yo lo utilizo mucho, yo lo uso en mí mismo, pero sí que digo que el ayuno, bajo mi punto de vista, se tiene que hacer por la noche. Hay mucha gente que me dice, no, yo es que como a lo mejor a las 6 de la mañana cuando me levanto, luego almuerzo y luego ya, desde la comida, ya no como nada hasta el día siguiente. Yo sí que soy partidario de introducir una comida alrededor de entre 2 y 4 horas antes de dormir, porque se ha visto que mejora el descanso, y yo preferiblemente me gusta más realizar el ayuno durante el día. Hay protocolos y hay estudios que dices que si comes durante la mañana mejoras tu pérdida de peso. Son bastante polémicos y no vamos a entrar a debatirlos, pero yo siempre pauto el descansar alrededor de la noche, porque como he comentado, las horas de oscuridad no están hechas para comer. ¿Tú, Alfonso, sigues algún tipo de protocolo? ¿Sigues algún tipo de dieta en específico? ¿Cómo te alimentas? Yo realmente, respecto al tema de la ingesta de las comidas y demás, sí que intento siempre eh, que esas 12 horas siempre se mantengan. Ujú. Por ejemplo, intento cenar antes y así la siguiente, imagínate que ceno a las 9, pues a las 9 de la mañana puedo hacer esa primera ingesta. Vale. Aquí depende, muchas veces, porque dependiendo de la actividad que me toca el día de después, por ejemplo, si entreno por la mañana sí que me gusta, a lo mejor después de entrenar, comer. Ujú. Pero si no es así, a lo mejor sí que lo prolongo hasta la 1 del mediodía y demás. Pero vamos, en mi caso no hago como un ayuno intermitente estricto de todos los días, hago ayuno, no. O sea, a lo mejor hoy me encuentro que no tengo hambre, Ujú. no lo hago. O sea, hago el ayuno, perdón, y no como. O a lo mejor por esa misma actividad que voy a desempeñar por la mañana, sí que como algo, porque a lo mejor también tengo hambre, ¿no? Pero realmente sí que intento, sobre todo, como tú bien dices, dejar ese espacio mínimo de 12 horas Sí, nocturno que trabaje el sistema inmune. Y sí. realmente, pues, en tema de comidas intento siempre, pues, basarme también en lo que tú comentas de materias primas. Hoy en día, en el contexto, sobre todo cuando te toca comer fuera y tal, puede ser que no lo cumplas a rajatabla, pero vamos, yo sí que intento basarme en todo lo que tú comentas. Sí. Aquí hay una regla muy sencilla que es, podemos utilizar el ejemplo, la regla de Pareto, que es, si tú comes bien el 80% del tiempo, aunque el 20% lo hagas mal, el 80% va a indicar realmente el efecto que tiene sobre tu salud. Aquí sí que me gustaría preguntarte a ti como persona, porque yo muchas veces me veo más sesgado, ya que la nutrición puede suponer beneficios en nuestro cuerpo. ¿Tú qué beneficios notas de comer bien? Y me podrías decir si notas algún beneficio a la hora de cuando realizas ayunos, si no, me dices, ostras, Eloy, pues noto mejor concentración, me noto peor concentración. ¿Qué referencias sientes tú respecto a esto? Yo sí que es verdad que cuando como basado más en verduras, Ujú. me suele sentar mejor el estómago. Vale. Eso a nivel general. Eh, y si hago ayuno, sí que es verdad que he visto que a nivel de concentración mejor. Ujú. Sobre todo por las mañanas. Yo soy una persona que soy muy focus por las mañanas. Yo desde las 7:30, 8, yo ya estoy con una capacidad de concentración alta. Sí que es verdad que sí.
no desayuno, o si la actividad que más foco me requiere esa primera hora de la mañana, intento comer después, porque sí que es verdad que me siento como más, con mayor concentración, con mayores niveles de concentración. Eso sí que es cierto. Esas dos cosas son las que sí que noto que cuando aplicas lo que supuestamente hay que hacer, yo sí que noto esos beneficios. Sí, esto es uno de los... al final tenemos que tener en cuenta que la nutrición lo que nos permite, como ha dicho, es darnos sustratos energéticos, darnos nutrientes para que nosotros podamos llevar a cabo funciones básicas de la vida. Pero muchas veces se tiene en cuenta o se ha dicho de que si no desayunas puede ser peligroso porque baja tu concentración, baja tu foco, te puede dar un mareo, te puedes desmayar en el colegio si los chiquillos no desayunan. Es típica. Y mucho más lejos de la realidad se ha visto que realmente no es así. Sí que se ha visto, en contrapartida, que nosotros, por ejemplo, realicemos un ayuno, que por ejemplo no comamos durante la mañana, puede aumentar el foco cognitivo. A lo largo de los diferentes podcasts vamos a explicar por qué, pero sí que me gustaría dar la pincelada ya de decirle a todo el mundo que no se debe desayunar siempre, no es algo imprescindible en todas las personas y que al final la nutrición es una herramienta que puede ayudarnos en múltiples variables, desde optimizar nuestro entrenamiento, vivir más tiempo, vivir mejor, hasta mejorar nuestra concentración, nuestro estado de ánimo. O sea que es algo muy básico y que al final todas las decisiones que tomamos en nuestra vida y toda nuestra vida depende de eso. Pues genial, muy bien. O sea, me parecen unas indicaciones geniales hasta el momento. Y bueno, hemos estado ya hablando, ya dando pinceladas, ¿no? de todo lo que hemos comentado sobre dejar dormir, ¿no? No comer, porque eso interfiere en el sistema inmune, en el descanso. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente bloque? El tercer pilar, ¿no? Tercer pilar. El descanso. ¿Abro yo? Muy bien. Abres tú. Vamos a abrir un poco este melón que es uno, bajo mi punto de vista, de los más desconocidos. Uno que a mí me ha preocupado siempre mucho Sí. y desde que te conozco a ti, pues he tenido como muchísimo más conciencia de intentar controlarlo, porque Descanso, sí, sí. diríamos también que el descanso realmente es como la base. Sí. Tú puedes estar tiempo sin comer, puedes estar tiempo sin hacer ejercicio, pero sin dormir, sin descansar. No, igual que dije en el capítulo 1, el descanso es... al final nosotros hay una cosa que se llama cronobiología, que si no has visto el capítulo 1, vuelve al capítulo 1 porque ya hablamos de todo esto, pero el descanso en concreto es algo muy importante en nuestra vida, ya que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Pero es algo de lo que nadie nos habla y prácticamente la gente no nos pregunta, por ejemplo, cuando vamos al médico, cuando vamos a un sanitario, casi nadie lo tiene en cuenta. Yo lo tengo en cuenta porque, como ya expliqué, para mí es una variable imprescindible y es una de las cosas que yo me di cuenta a lo largo de mi vida. Y para mí controlar el descanso es quizás la variable que más ha cambiado mi vida mejor. Dentro del descanso encontramos dos puntos que son importantes. Uno es el tiempo que dormimos y cómo son los procesos de ese descanso, y después los ritmos de vida. En cuanto al descanso, tenemos que tener en cuenta que dormir mínimo 7 horas y media, 8, no debería ser un debate. O sea, no deberíamos robarle tiempo al sueño. Quítale tiempo a tu vida de ocio, incluso tiempo de entrenamiento, reduce tiempos a lo mejor muertos que tengas cocinando, etc. Pero no le quites tiempo al sueño. Tu cerebro necesita dormir. Dormir 7 horas, 8, tienes que dormir. Por mucho que dijo Schwarzenegger, no se puede dormir más rápido. Dormir menos de 7 horas no es mejor para ser más productivo, para optimizar tu día. No. Duerme. Hay casos de personas que sí que se sienten recuperadas con 5 o 6 horas. Yo realmente dudo de ellas. Es más, yo he tratado personas en las que tenían un sueño de 5 horas, personas con trabajos muy relevantes, catedráticos de universidades, y en el momento que hemos ajustado el descanso, la persona me ha dicho: Eloy, pensaba que dormía bien y que descansaba bien, pero me he dado cuenta que no. Ahora que duermo 7 o 8 horas bien, con una buena higiene del sueño, que ahora explicaremos qué es, me siento descansado. Me encuentro 1000 veces mejor que antes. Por lo tanto, no le robes horas al descanso. Es lo peor que puedes hacer. Por otro lado, otra cosa importante dentro de este proceso de descanso es el tema de la higiene del sueño y las horas a las que dormimos. Deberíamos siempre tener las mismas horas e incluso los mismos horarios en todos los ámbitos: horarios de comer, horarios de exposición al sol, horarios de irnos a dormir, horarios del sueño. Y además deberíamos siempre respetar el dormir
o el dejar luces azules al menos media hora, yo digo media hora, pero todos los estudios indican que son 2 horas antes. Por lo tanto, eso es algo básico. Eso se llamaría higiene del sueño. Después, intentar, si la gente quiere, llevar un proceso, un protocolo de higiene, hacer ciertas respiraciones o meditación antes de dormir, es algo imprescindible. Tenemos que tener en cuenta que siempre que no descansemos bien, nuestro cerebro va a estar peor al día siguiente. Y por lo tanto, las digestiones a nivel de nutrición, todo va a sentarnos peor y por otro lado el ejercicio va a ser menos eficiente. Tú te vas a encontrar más cansado, con menos concentración, tu cuerpo no se encuentra bien si no ha dormido porque no tiene esa capacidad de descanso. Por otro lado, tienes que tener en cuenta que todos los tejidos se regeneran por la noche, por lo tanto, si tienes alguna lesión o dolencia, va a costar más que se vaya y vas a envejecer más si no duermes. Además de que otras variables son afectadas, como viene siendo, por ejemplo, la sexualidad, te vas a ser más cansado, etc. ¿Tú has notado alguna de estas cosas en tu vida, Alfonso? Sí, sí, o sea, de hecho, como ya he dicho, me preocupo bastante por el descanso e intento cuidar mejor, sobre todo esa higiene del sueño, porque sí que es verdad que cuando prestas un poquito más de atención a cuidar ese aspecto, duermes mejor, Sí. ¿vale? Sobre todo, pues he intentado pues, que el móvil, desconectarlo al menos esa media hora, intentar a cambio leer con luz amarilla, eh, que tiene un espectro más infrarrojo, porque de hecho me induce mejor el sueño. Eh, Intentar siempre respetar más o menos los mismos horarios, siempre intentar dormir de noche, evidentemente, no trasnochar, que esto es un problema también, ¿no? Muy común de la gente que tiene como mucha alteración a nivel laboral. Sí, esto es un punto muy importante y esto esto se llama jet lag, que mucha gente lo conoce porque cuando tú viajas de un país a otro se dice que sufre jet lag. Pero este mismo jet lag ocurre cuando nosotros, por ejemplo, trasnochamos porque nos vamos con los amigos o cuando, por ejemplo, trabajas a turnos. Esto se llama jet lag social o jet lag laboral. Esto es una gran puntualización porque no es lo mismo dormir a cualquier hora. O sea, no es la misma calidad del descanso si nosotros dormimos de 11 de la noche a 7 de la mañana, que serían las horas en las que debiéramos dormir, que si nosotros nos acostamos a las 4 o 5 de la mañana y nos despertamos a las 12. La gente puede pensar, he dormido 8 horas, media hora antes dejé el móvil, una hora antes he dejado de ver la tele, pero el descanso no va a ser el mismo. Tu cuerpo está preparado para dormir durante la noche y hay que tener en cuenta que al final nuestro cuerpo duerme porque segrega hormonas. Entonces, esta secreción de hormonas se da durante la noche. Fuera de ese horario, el cuerpo no tiene la misma capacidad de producción de estas hormonas que inducen el sueño y la calidad del descanso. Por otro lado, hay un apartado muy interesante que no sé tú al respecto si lo practicas o no, y es la siesta. La siesta. La siesta. Yo, Sí. yo personalmente no aplico siesta, por lo general, salvo que haya trasnochado. Ahí sí. Pero por lo general no, porque yo personalmente me levanto de la siesta como aturdido, como en qué día estoy. O sea, Sí. es como el problema. Sí que es verdad que, claro, ahí también quiero que me aclares un poco el concepto de siesta, ¿vale? Pero, claro, realmente, ¿qué es echarte una siesta? Porque hay gente que habla de tus 20 minutos de estar como con los ojos cerrados, como... O esa hora, hora y media que se echa mucha gente de siesta. O sea, ¿qué diferencias? En principio la siesta es un proceso de sueño corto que se da durante el día, ¿vale? Que no se tiene que confundir, esto es una puntualización muy importante, que se da con el sueño polifásico. El sueño polifásico es un invento que hizo un arquitecto en el siglo XX, si no me equivoco, y se trataba en que esa persona dormía fragmentos de media hora en diferentes momentos del día, cada 4 horas. Eso no lo recomiendo a nadie. Este señor decía que estaba bien y que vivió 80 y pico años. Yo no recomiendo a nadie que realice sueños polifásicos, pero la siesta, además de tu sueño nocturno, una siesta corta de entre 20 minutos, una hora, se ha visto que puede potenciar y mejorar tu calidad de vida. Se ha visto que puedes tener más concentración, que puedes eliminar cierta cantidad de adenosina. La siesta, al final, este sueño que es durante el día, se ha visto que puede eliminar estos acúmulos de adenosina, que es similar a como si nos tomásemos un café. Por eso muchas veces la gente dice,
Me tomo un café, me echo una siesta 20 minutos y tengo más energía. Es por esta razón, es porque el cerebro hace un pequeño break. Yo he habido días, de normal no aplico esa siesta, ¿no? Pero sí que ha habido días que a lo mejor he estado más cansado, que he madrugado más. Sí que a veces el cuerpo me pide el hecho de estar, aunque sea un rato con los ojos cerrados, pero poco, 15 minutos, 20 minutos. Y hago esa táctica de tomarme el café, siesta, y luego me levanto. Y sí que es verdad que en ocasiones he notado que me he levantado con más energía para luego volver a la jornada de tarde, ¿no? Sí. De trabajo. Sí, aquí el problema que tendríamos es que si nosotros hacemos siestas muy largas, puede que rompamos las fases del sueño, ¿vale? Que, como hemos dicho en el capítulo anterior, hablamos sobre las fases y no vamos a entrar ahora mismo en ellas, pero si tú rompes tu sueño en una fase profunda, te levantas más cansado. En cambio, en principio, una siesta, tú no llegas a profundizar en el sueño, tú haces una fase superficial. Entonces es como un micro break que nuestro cerebro hace. Y la verdad es que depende de la persona. Yo, por ejemplo, soy de la misma, un poco, la misma índole que tú. A mí no me gusta mucho hacer siestas largas, ni me gusta hacer breaks largos, pero sí que es verdad que si estoy muy cansado, a lo mejor descansar 20 minutos, media hora, te puede ayudar. Te puede ayudar Sí. a recargar pilas y poder afrontar mejor pues, la tarde, ¿no? Último pilar. Último pilar, vamos a Último entrar... pilar importante y más en el siglo XXI, cada vez hay más preocupación sobre ello, que es la salud mental. Sí, la verdad es que es uno de los pilares, yo creo, más llamativos en los últimos años, por toda la serie de problemáticas que están dando, suicidios, depresiones. Aquí, en este pilar, vamos a entrar mucho a dar nuestra opinión y vamos a decir realmente lo que nosotros sentimos, cómo nosotros lo vemos y posibles herramientas que puedan ayudar a la gente. Bajo mi opinión, lo primero de todo es que creo que la salud mental, que es este estado de salud que la gente define como que es la falta de enfermedad, el estado de felicidad, etc. Yo creo que los problemas de salud mental vienen principalmente por las preocupaciones. Al final, queramos o no, el ser humano se guía por el miedo, porque, como hemos dicho a lo largo de todo el podcast, Definitivamente. antropológicamente es lo que nos mantiene vivos. Entonces, el miedo es la principal variable. El problema es que hoy en día nosotros tenemos problemas o miedos de los que muchas veces pues, no podemos salir corriendo. Por ejemplo, si tienes un problema con tu jefe, si tienes un problema mejor con tu madre. Entonces, en nuestra cabeza se empiezan a crear problemas, que es lo que también se conoce como rumiaciones, y son problemas que se mantienen ahí. Bajo mi punto, la salud mental o el mindset es una variable que te modifica todas las variables. Si esta variable está muy afectada, puede que te afecte mucho a los otros pilares. Incluso puede que casi se te caigan los otros, que barra alguno. Es muy importante que cuando nosotros hablamos de salud mental, cuando tú tienes un problema, cuando hablamos de salud, pienses en las cosas que te preocupan. ¿Qué es lo que hace que no duermas? ¿Qué es lo que hace que te dé ansiedad, que te dé estrés o que llegues más cansado de la cuenta a tu casa? ¿Qué es? A partir de ahí entenderemos primero cuáles son nuestros problemas y después ya veremos cómo afrontarlos. Tú, Alfonso, ¿qué percepción tienes sobre la salud mental? Tengo una percepción muy similar a todo lo que tú has comentado, que al final es esa preocupación, que muchas veces esa preocupación por cosas que tampoco sabes si van a ocurrir, pero es como que nuestro cerebro se intenta anticipar a los posibles problemas. A veces es como que nos creamos más problemas de los que realmente hay. Pero en el caso de que tengas un problema, realmente lo que habría que hacer es afrontarlo, o analizar esa situación y afrontar si es un problema real donde tú tienes algún tipo de control. Sí. El famoso locus interno, ¿no? de las situaciones, porque podemos como clasificar como tres, ¿no? Aquello sobre lo que yo puedo actuar directamente Sí. para resolver ese problema, sobre lo que tengo un control parcial, es decir, que lo que puedo hacer es como derivar ese problema en otra persona que te pueda ayudar, o que tienes un control parcial en el sentido de que tú tienes un problema de pareja, tú puedes controlar lo que tú haces por mejorar esa relación de pareja, pero no controlas lo que hace la otra pareja. Y luego la parte en la que no tienes ningún tipo de control, y si no tienes ningún tipo de control, tampoco tiene mucho sentido que tú te preocupes. Por poner así a nivel, un ejemplo muy típico, ¿no? A nivel político, ¿no? Sí, claro. Ocurre cualquier
tema a nivel nacional y tú no puedes hacer nada. Lo único que podrías hacer es, el día que toca votaciones, votar al partido. Sí. O no votar, No votar aquí cada pero, uno. pero realmente eso sería lo único que puedes hacer, ¿no? Y al final, yo, por ejemplo, personalmente, yo no veo las noticias porque a mí me generan más estrés. O sea, Sí, sí. y realmente digo, es que yo no puedo hacer nada por cambiar ese problema que hay ahí fuera, entonces, ¿para qué voy a contagiarme de ese problema, ¿no? Sí, sí. Entonces, me voy a centrar en lo que puedo hacer yo, que puedo hacer para ayudar a más personas, para mejorar mis habilidades, para mejorar mi estado de ánimo, todo lo que yo puedo hacer y que de verdad puedo controlar. No sé si tú tienes algo... Sí, aquí me gustaría comentar un par de cosas. Y es, lo primero de todo es que, como ya he dicho, la gente, o consideramos que los principales problemas de salud vienen porque la gente al final piensa y rumia mucho, o sea, es decir, le da muchas vueltas a la cabeza sobre problemas que inundan su vida. Pero yo, por ejemplo, veo en consulta que lo vemos los dos, es que la gente luego no quiere afrontar los problemas. Como tú bien has dicho, hay diferentes problemas en la vida, todos tenemos problemas y lo vamos a tener a lo largo de nuestra vida, y tienes que saber diferenciar entre cuáles son los problemas que puedes abordar y cuáles no. Pero hay que enfrentarse a los problemas. Yo, por ejemplo, me veo muchas veces a personas en las que realmente tienen un problema de salud grave de fondo o tienen que tomar ciertos cambios en su vida y las personas no quieren afrontar esos problemas. O esto ocurre también, por ejemplo, el tema de relaciones, yo creo que todos lo hemos vivido, relaciones en pareja, con familiares, con amigos, en los que las personas no quieren afrontar el problema. Tú a lo mejor tienes una discrepancia con tu padre, con tu madre, con tu hermano, y en lugar de ir, coger y hablar con ella y solucionarlo, directamente a lo mejor lo dejas a un lado. Eso no es afrontar un problema, eso es evadir un problema. Es una procrastinación, Es una procrastinación. de toda la vida. Exacto. Si tú no afrontas ese problema, el problema va a seguir estando ahí. Y posiblemente se haga más grande, el efecto bola de nieve. Exacto, exacto. Entonces, si tienes una preocupación, como ya hemos dicho, vale, tú puedes plantearte dentro de esa preocupación si tienes la capacidad de cambiarlo, de no, pero debes afrontarlo. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un problema personal con alguien, que suele ser... La realidad es que me acabo encontrando en que es el gran grueso de los problemas. Porque cuando alguien tiene un problema físico, por ejemplo, se estropea el coche, va al mecánico y lo lleva. Y si se le ha roto y no puede arreglarse, pues te compras uno nuevo. Es decir, Claro. tú tienes un problema, o solucionas el problema, o buscas a alguien que te lo solucione, o tomas una acción compensatoria, pues a lo mejor comprar un coche o irme en transporte público. Pero la realidad es que la mayoría de problemas que tenemos a nivel de salud mental acaban siendo problemas psicológicos, acaban siendo problemas mentales. Y acaban siendo problemas de relaciones interpersonales. Problemas con tu pareja, con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu amigo, con tu jefe. Entonces, afróntalos. Si tienes un problema con alguien, afronta ese problema, habla con esa persona e intenta solucionarlo. Si la persona tiene un problema contigo y tú no eres capaz de solucionarlo, como bien ha dicho Alfonso, como bien tú has dicho, es problema de esa persona, no es problema tuyo. Y si tú tienes capacidad de cambiarlo, quizás a lo mejor es mejor opción cambiarlo que irte a dormir pensando que otra persona está cabreado contigo o por qué estás en la situación en la que estás. Exacto. Y también, o una sensación que a mí me da mucho, es que la gente tiene muy pocos objetivos o no tiene unas prioridades bien establecidas, ¿no? Como que la gente vive como muy al día a día y no tiene bien trazado un camino Sí. para ello. No sé si a ti eso te pasa o te encuentras con mucha gente en ese sentido. Sí, 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 sí. Sí, aquí a nivel de encontrar en clínica, yo sí que veo mucha gente, tanto a nivel con la que trabajamos como personas de nuestro entorno, amigos y demás, que no tienen objetivos. O sea, es decir, ellos o ellas al final se establecen en yo me levanto, voy a trabajar, llego a casa, hago cosas que me pueden gustar o no gustar, puedo ir a entrenar, pero hay mucha gente que al final pues me quedo viendo la tele, me voy al bar y los fines de semana al final hago cosas para distraerme de la vida que tengo que no me gusta. Y realmente tú le preguntas a lo mejor, oye, ¿dónde te ves? ¿O qué te apetece hacer dentro de 2, 3, 5 años, 10 años? Y no son personas que tengan objetivos. La gente vive al día, pero no se preocupa por él mismo dentro de 5 años. Si tú no te preguntas qué quiero yo dentro de 5 años o cómo voy a estar mi yo del mañana,
seguramente la serie de decisiones que tomes van a hacer que en un futuro tengan más problemas de los que tienes hoy en día. Totalmente, totalmente. Respecto a este punto, ¿tú Sí. tienes algún ejemplo que tú hayas vivido donde hayas tenido que afrontar ese problema y cómo lo has resuelto? Sí, sí, voy a meterme un poco en lo personal porque creo que acaba siendo siempre las variables que como ya he dicho antes, se ven antes y que más cuesta arrancar. Y, por ejemplo, si yo me he visto en tesituras de tener discrepancias con personas, de que las personas pues no tengan buena relación conmigo, personas muy cercanas a mí, familiares, ¿no? Y amigos muy cercanos, de que me hablen mal, de que estén distantes conmigo, de que no me miren. Y al final a mí eso me suponía una situación de estrés. Es decir, hostia, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que yo no le comentaba nada, yo pues bueno, seguía un poquito como muchas veces suelo hacer ese camino de esa persona está distante conmigo, yo estoy distante con él, y yo estoy haciendo mi vida. Yo a lo mejor me iba a trabajar y estaba, ¿qué le pasa a lo mejor a mi madre? Que no está como siempre conmigo. Estaba trabajando, al final estás trabajando y estás muchas veces distraído, no estás pensando en el trabajo, estás pensando en qué le pasa a tu madre contigo, llegas a casa, la situación es la misma, te vas a dormir, estás en la cama dándole vueltas a la cabeza. ¿Qué pasa aquí, no? No entiendes muchas veces el por qué, la persona no te dice nada y tú al final tienes un estado de rumiación que no te deja dormir. Te duermes tarde, te levantas cansado porque no has dormido bien, vas cansado el día siguiente, la persona sigue distante contigo, tú sigues igual. Entonces al final yo sí que veo esas tesituras en las que mi situación emocional ha perjudicado todas las variables. Desde que no me dejaba dormir, hasta que no me dejaba concentrarme en el trabajo, hasta que realmente me bloqueaba a la hora de hacer otras cosas. Pues no me apetecía a lo mejor estar en casa, o a lo mejor tomaba más terapias compensatorias, a lo mejor me iba al bar con los amigos. Hasta el punto a lo mejor en la que, o como hemos dicho, la bola se hace más grande y llega un punto en el que explota, o en el que, como muchas ocasiones he tomado la decisión, he hablado con la persona. Y bajo mi punto de vista, la mejor decisión que se puede tomar es coger y a la persona y decirle, oye, ¿te pasa algo conmigo? Porque en muchas ocasiones lo que suele pasar es que hay hay una percepción de la realidad distinta Exacto. y realmente lo que no se ha llegado ha sido a un acuerdo. Muchas veces por el hecho de no hablar, es como tú piensas una cosa de la otra persona piensa sobre ti otra cosa y realmente no habéis puesto un punto en común Sí, sí, sobre sí. un problema. Sí, o a lo mejor es simplemente que a lo mejor no, en este caso la persona me decía, es que no me gusta esta acción que has tomado en un momento determinado. Y no me has pedido perdón y tú no te has dado cuenta de que esto lo has hecho mal o esto me ha podido molestar. ¿Cómo coño? Yo como soy a ti lo que te sienta mal. Entonces, es la mayoría de veces falta de Falta de comunicación. comunicación, falta de asertividad, de, Sí. oye, me pasa esto, voy a hablarlo contigo. Y falta de capacidad de afrontar problemas. Porque si la otra persona me hubiese dicho, oye, esto me ha sentado mal, yo quizás le hubiese dicho, oye, tienes razón, disculpa. Y ya está, y eso hubiese quedado la disputa. Entonces, aquí encontramos varias cosas, falta de enfrentarse, de falta de comunicación, etc. Pero sobre todo es la falta de enfrentarte a problemas. Es como he comentado antes, eh, nosotros lo vemos diariamente, personas que tienen problemas de salud y que no se enfrentan a ellos. Es como, no es que lo he dejado, es que no quiero ir al médico por lo que me diga. Y no sé tú qué opinas o si tienes algún recuerdo, vamos, yo recuerdo pacientes que no quieren saber diagnósticos por miedo a lo que le diga, a ese diagnóstico. Exacto, exacto. Prácticamente a diario hay gente que nos cuenta eso. No, yo es que no me hago tal prueba porque no quiero saber o directamente me dan una medicación y me la tomo y no me paro a pensar qué es esa medicación que me estoy tomando, Sí, porque no quiero saber qué es, ¿no? Es exacto. como me dejo llevar y ya está. ¿Tú a nivel personal o laboral ahora mismo, qué punto estás? ¿Has tenido Pues, algún problema pues, grave? ¿Cómo pues, lo has afrontado? pues tú has comentado a nivel personal, yo me voy a centrar a nivel laboral, que al final es una parte como muy importante de la vida de las personas, ¿no? En mi caso, laboralmente, yo me encontraba en una situación de echar horas, de no estar conforme pues, con salario, con horarios, ¿no? Y al final yo me di cuenta que tenía un problema, también había un problema también a nivel de aspiración, que yo también quería como hacer algo por mi cuenta, ver hasta dónde podía ser capaz, y ahí tuve una etapa un poco compleja de decir,
hacia dónde dirijo mi vida, ¿no? Y una de las razones que encontré fue el intentar crear un proyecto de entrenamiento online. Entonces, probé a ver qué podía hacer por crearlo, ¿no? Todo esto fue incluso antes de pandemia, las ideas que yo tuve, y realmente, claro, dices, vale, tengo un problema, necesito modificar lo que estoy haciendo a nivel laboral para ser más plenamente feliz, pero luego aparece el siguiente problema, ¿vale? ¿Cómo se hace esto de crear entrenamiento online? Problema, vale, busco a gente que me ayude, cómo manejar redes sociales, y los problemas que yo tenía cuando me empecé en 2020 a los que tengo ahora en 2023 son distintos, ¿no? Sí, Entonces es el ejemplo de locus de control interno, de que yo, la mayoría de las cosas que puedo hacer para mejorar en mi negocio, las controlo yo. Lo único que tengo que hacer es, yo puedo encontrar ese problema, yo puedo afrontar ese problema y solucionarlo por mi cuenta. Si no, en el caso de que no, pido ayuda. Y al final puedo seguir avanzando en el negocio. Entonces, eso es un poco el consejo que podría dar, es que si hay una situación a nivel laboral que no te gusta, pues que intentes encontrar una solución al respecto, que analices el caso, ver si el problema se puede solventar o no y tirar por ahí. Que a veces es como que venimos como de la cultura de que un trabajo para toda la vida, y realmente a lo mejor lo que tienes que hacer es cambiar de trabajo, incluso de especialidad, sí, sí, sí. para ser feliz, ¿no? Anda que no hay gente que empezó estudiando arquitectura y acaba estudiando medicina. Yo qué sé, eso es un ejemplo. Sí, no, está claro que al final el laboral está muy bien porque nosotros lo hablamos muchas veces de que vemos que la gente no es feliz. Y como que se resigna Sí, mucho no, me ha tocado esto, ¿no? Es que a nivel laboral posiblemente es una de las cosas de las que más puedes hacer tú por cambiar. claro, al final, tanto Alfonso como yo somos, o sea, nosotros somos emprendedores y al final hemos tomado la decisión de emprender porque teníamos otra ambición, o sea, es decir, nosotros al final queríamos evolucionar, queríamos cambiar. Y está claro que da miedo. O sea, todos los cambios en general dan miedo. Desde cambiar de amigo, cambiar de pareja, cambiar de casa, cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, todos los cambios dan miedo, pero aquí es donde venimos a la parte de afrontar. Teníamos un problema. El problema de que a lo mejor teníamos las condiciones no eran las que nosotros queríamos. Vale, tienes la capacidad de tomar una decisión, que en nuestro caso fue la decisión de decir, vale, pues vamos a emprender por nuestro lado, vamos a tomar nuestro camino. Está claro que el camino va a ser duro y está claro que tú tienes miedos. Todo el mundo tiene miedos y van a surgir problemas. Pero ahí es donde viene la parte de afrontamiento. Mucha gente, como tú bien has dicho, se resigna a llevo 20 años en una empresa y como llevo 20 años en una empresa, pues voy a seguir en esta empresa. Y que a la vez, que no queremos decir de que cojas y dejes el trabajo y ahí a la aventura y la hipoteca ahí sin pagar, ¿no? Sino, bueno, mientras trabajo puedo Sí, sí. buscar una alternativa. Exacto. ¿Precio a pagar? Tiempo. O sea, tienes que dedicar tiempo y esfuerzo en cambiar esa situación, ¿no? Pero al final es lo que este señor y yo pues, estamos haciendo y también, pues bueno, pues una de las razones por las que también nos animamos también a hacer este tipo de cosas, ¿no? Este podcast, ¿no? Eh, respecto a este pilar, ¿qué herramientas conoces tú que pueden influir positivamente sobre la mejora del mindset? Yo lo primero que consideraría, lo primero es hacer un replanteamiento de qué cosas, es un poco lo que hemos ido desglosando a lo largo de este pilar, qué cosas me preocupan. ¿Qué cosas me preocupan? Tú puedes coger, plantearlas, incluso puedes escribirlas, pero ver si sobre lo que te preocupa, cuál es el origen, por qué te preocupa eso. Yo creo que esa es la principal pregunta que tienes que hacer cuando hagas algo y es ¿por qué? Una vez que sepas el por qué, como tú bien has dicho, piensa si tú tienes la capacidad de abordarlo o no. Si tienes la capacidad de abordarlo, afróntalo, hazlo. Afrontalo, ¿qué puedo Claro. hacer? Si no tienes la capacidad de abordarlo, busca a alguien que me ayude, eso también es afrontar. Y si no puedes afrontarlo, nada que puedas hacer, por ejemplo, me han dicho de que se ha roto el coche, volvemos al ejemplo de antes, no puedo hacer nada, ¿vale? Pues entonces ya está, asúmelo, asume que no hay nada que puedas hacer, pero para asumir algo, que esto es algo muy importante, que no es lo mismo que desplazar algo, la gente tiene que saber el por qué. Si tú no entiendes el por qué pasa algo, no lo puedes asumir. Tú puedes asumir algo cuando entiendes el por qué. Entonces, eso es lo primero. Respecto al afrontamiento,
tener comunicación, tener conversaciones incómodas, va a ser algo que te va a pasar. Tenemos miedo siempre a enfrentarnos a problemas, a hablar, a estar en una situación de estrés, es algo normal. Cuanto antes lo afrontes, es que va a ser mejor. Es que la vida, en definitiva, te van a aparecer problemas en tu vida y tienes que simplemente sortearlos, pero sortearlos afrontándolos, me explico, no evitarlos, que es distinto. Sí, sí, es entender el porqué. Exacto, esa es la clave, porque problemas van a existir. Exacto. Y tú ahora vamos a hablar un poco de un bloque de herramientas donde vamos a explicar un poquito qué cosas podemos utilizar o qué actos podemos tener en cuenta para mejorar de forma indirecta o incluso directa los 4 pilares de los que hemos comentado antes. ¿Tú qué herramientas sueles utilizar, Alfonso? A mí, para empezar, una que a mí me gusta mucho utilizar es la de respiración y meditación, porque mejora prácticamente todas esas esferas, ¿no? Por ejemplo, una respiración nasal de unos 10 minutos diarios, que tranquilamente te tumbas, puedes incluso ponerte una mano en el pecho, la otra en el estómago, ver cómo se mueve tu diafragma, tu estómago, que cojas un poquito de conciencia sobre el ahora, te va a mejorar muchas cosas. Para empezar, hacer respiración está demostrado que disminuye la ansiedad, el estrés. Entonces, es algo que yo suelo aplicar en mi día a día cuando, por ejemplo, después de comer, que a lo mejor estoy muy estresado del trabajo de la mañana, para reactivarme para el trabajo de la tarde, es algo que suelo utilizar bastante. Por un lado, pues me ayuda a esa salud mental. Por otro lado, también a nivel de ejercicio, se ha visto que la respiración mejora el sistema cardiovascular. Además, tener un diafragma, aquí yendo hacia algo puramente biológico anatómico, si tú tienes un diafragma más funcional, va a poder mejor, el ciclo de respiración se va a producir mejor, entonces mejora esa capacidad cardiovascular, incluso también estabilidad y fuerza también. Se ha visto que hay relación. Y luego también a veces lo utilizo si me voy a ir a dormir y más o menos son horas de irme a dormir y estoy como muy activado, trabajar la respiración para bajar ese sistema simpático y poder inducir mejor el sueño, yo lo utilizo. Y digamos que yo utilizo la meditación a la vez que hago la respiración. O sea, mi meditación al final es, no pienso, directamente me centro en esa propia respiración, noto cómo mi cuerpo se va relajando y a mí es una de las herramientas que más utilizo y que a mí más me ayudan a controlar esas esferas de la salud. Sí, yo un poco, la verdad es que las respiraciones, también la meditación, ¿no? Acompañar respiraciones es un poco lo que tú dices. Yo lo uso igual, es más, yo en consulta, que tú también lo haces igual en los entrenamientos, lo que hacemos es intentar hacer respiraciones siempre nasales. A todo esto, pues bueno, ya lo sabemos, pero normal nosotros deberíamos respirar por la nariz. La boca está hecha para otras cosas y la nariz para respirar siempre, tanto inhalar como exhalar. Y la verdad es que las respiraciones antes de dormir, diafragmáticas, que es precisamente lo que tú has explicado, ayudan mucho. Yo, para la gente que nos esté escuchando, si le sirve, yo siempre intento, antes que pautar meditación, pautar respiraciones. Porque parece no, pero indirectamente, cuando tú te concentras en la respiración, estás meditando. Exacto. No es una meditación directa, porque supuestamente meditar es no pensar en nada, pero estás meditando. Es más, yo, por ejemplo, no sé si tú has probado a meditar puramente, yo he probado alguna vez y a mí meditar me cuesta mucho. Yo creo que he conseguido dejar la mente en blanco 1 o 2 veces. Pero cuando respiro, sí que me relajo más, sí que induzco mejor el descanso y sí que consigo, digamos, liberarme de otro tipo de pensamientos, porque al final lo ocupas tu mente en respirar y la alejas de otro tipo de cosas. Además de que te concentras en respirar y mejora mucho la capacidad de esa respiración. Exacto. Otra herramienta que a mí me va bastante bien es el tema de esa exposición al sol. Sí que hay estudios que hablan de mejorar el estado de ánimo por la exposición al sol. El hecho de mejorar exponerte al sol también influye sobre el descanso. Tú aquí podrás profundizar más sobre ese tema. Pero yo básicamente es algo que suelo aplicar, por ejemplo, si trabajo por la mañana en la clínica y estoy 4 horas entre las 4 paredes, sí que es verdad que aprovecho a lo mejor para volver a casa caminando y ahí pues, no me quiero adelantar a otro de los puntos que vas a comentar tú, pero sí que me gusta exponerme al sol porque sí que es verdad que
yo siento que, sobre todo a nivel de salud mental, a mí me relaja el hecho de que me dé el sol y el aire en la cara, y más cuando pasamos pues, tantas horas sentado. Sí, No sé tú al respecto, ¿qué puedes añadir? sí, aquí la verdad es que lo que tú me has dicho, o sea, al final la luz del sol tiene, esto se llama lux, que es, digamos, la iluminación. Cuando nosotros compramos una bombilla en casa, tenemos dos cosas. La lux, que es la potencia, y los Kelvin, que es si es oscura, si es más clara, luces azules o luces amarillas. Aquí al final tenemos, hablando de lux, que es la intensidad, tenemos que tener en cuenta que la luz del sol alcanza hasta 100.000 luxes, y normalmente cuando tú tienes una bombilla en casa, creo que son, si no me equivoco mal, 4.000, 5.000 lux, creo que algunas son de 10.000. Entonces, no sé si hay algunas de 20.000, creo que sí, en consultas clínicas, etc. Pero al final la exposición al sol que te da, o sea, la luz que te expone el sol, es hasta 10 veces mayor que la que te expone una bombilla, entonces no tiene nada que ver. Por otro lado, la exposición a la luz ayuda a regular tu ritmo circadiano, es decir, ayuda a que el cuerpo entienda que es de día o que es de noche, lo que también te hace que descanses mejor, que durante el día tu cuerpo te encuentre más activado porque produces esta secreción de hormonas que te activan. Y luego, por otro lado, además, digamos que tú expongas al sol, igual que como bien has dicho, que te dé el aire, estar en la naturaleza, puede mejorar también ciertas variables de salud. Esto se llama grounding, que esto quizás últimamente la gente lo ha podido ir con contacto con la naturaleza, de tocar un árbol, andar descalzo. Científicamente no tiene mucha evidencia, pero sí que está claro que estar en la naturaleza lo máximo posible, creo que es algo que todo el mundo notamos, que nos encontramos mejor. Sí, y aparte que evolutivamente Tiene más vivíamos sentido. más rodeados de naturaleza, y que también la gente normalmente tiende a... estás en las ciudades y cuando buscas vacaciones buscas más un destino de playa, un destino de naturaleza, para cambiar un poco ese chip Exacto. de tu día a día, ¿no? Entonces sí que tiene cierto sentido. Y también una cosa curiosa, que normalmente los pisos que se venden, si están mirando a la montaña, al parque o a la playa, son más caros. Entonces, al Sí. final, sí, 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 sí. Y generalmente la gente Y, cuando buscamos una casa que entre más luz. exacto. Sea más natural. Entonces, será bastante importante la naturaleza entonces. Y que sí, inconscientemente se nota. Muy bien, ahora vamos a pasar a un punto, una herramienta que a mí me gusta mucho, que es el tema de, que tú ya la has adelantado un poco, que es el tema de multitasking. El multitasking, nosotros lo hemos hablado muchas veces, para ser productivos no sirve para nada, o sea, es decir, tú no puedes hacer dos tareas a la vez, a nivel de foco cognitivo, pero el multitasking tiene cosas buenas, y es que para cosas que no necesitas poner atención, las puedes hacer. Por ejemplo, nosotros podemos hacer ejercicio de aire libre, o lo que tú has comentado de vuelvo del trabajo dando un paseo y recibo los beneficios de tomar el sol, y además recibo los beneficios de estar en la naturaleza. Por ejemplo, aquí vamos a hacerlo como, por ejemplo, cocino, hombre, preparo las cosas antes de irme a dormir. Tengo los beneficios de que estoy cocinando, estoy preparando a lo mejor una buena alimentación para el día siguiente, y el beneficio de, como estoy cocinando, no estoy con el móvil. Entonces estoy evitando luces azules. O, por ejemplo, entrenar al aire libre. ¿Tú utilizas algún tipo de herramientas? ¿Haces multitasking para alguna acción en el día a día? Cuéntame un poquito. Pues mira, por ejemplo, yo últimamente sí que hago sprints, ¿no? Creo que lo había comentado antes. Eh, Ahí estoy haciendo una actividad intensa, Sí, claro. que hay una producción alta de fuerza, de aeróbico de alta intensidad, y me está dando el sol. Sí. O volver por el trabajo, aquí te junto tres. Vuelvo caminando, actividad física, me da el sol y tengo la suerte de que puedo pasar por cerca de una zona de pinos. Exposición a la Ahí naturaleza. súper multitask. Sí. O, por ejemplo, otra cosa que tú haces también muy bien, inconscientemente, que es hacer deporte en grupo. Estás haciendo deporte y estás sociabilizando. Que esto al final son tareas que muchas veces la gente es como, voy a entrar al gimnasio yo solo y luego quedo con los amigos y me voy al bar. Ya, pero si tú quedas con tus amigos para hacer deporte, y ya lo que decimos, ¿no? Si quedas con tus amigos para hacer deporte y te vas a la montaña, ya la hostia. Exacto. Entonces, nosotros tenemos en el día a día la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Entonces, en la organización, y que nosotros nos planteemos también unas prioridades a nivel de, vale, yo tengo que ir a trabajar, pero luego tengo que hacer ejercicio, pero quiero sociabilizarme, y luego cuando llegue a casa tengo que prepararme la comida porque estoy preparándome la dieta o estoy cambiando de hábitos y tengo que cocinar mejor. Entonces, que tú intentes aprovechar y realizar dos tareas que pueden darte un beneficio a la vez,
organizarte de tal forma que tú puedas tener los beneficios de a lo mejor exponerte al sol y hacer ejercicio a la vez, es una muy buena herramienta hoy en día, ya que tenemos mucho estrés, la persona que trabajamos en nuestras tareas laborales suelen ocuparnos mucho tiempo, más el tiempo de desplazamiento, si no vives cerca del trabajo, más si tienes hijos. Entonces, hacer un planteamiento, de tus prioridades, junto a intentar hacer ese efecto multitasking en actividades que no dispongan de concentración, yo creo que es una herramienta que la gente no suele utilizar y cuando las conoces, son la leche. Sí, totalmente. A mí otra cosa que me gusta, porque hemos hablado del multitasking, Sí. si no necesitas foco puedes hacer varias cosas a la vez, como Sí. lo que hemos comentado antes, pero ahora lo contrario, si tú quieres ser productivo, Sí, exacto. es mucho más eficiente dividirte por bloques de tiempo, block time que se suele decir, que es, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo a nivel laboral. Si yo, por ejemplo, tengo que crear contenido para redes sociales, de hacer un brainstorming, crear ideas, es como, vale, esta mañana la voy a emplear en una hora de crear contenido, de pensar el contenido, de crear los textos que vas a poder hacer y luego incluso dentro de esa creación, la parte de evitar, o sea, exponerte, hablar a cámara, grabando los vídeos que quieras hacer para después. Sí, claro. Y no lo junto con la parte de edición de vídeo, que quizás es una parte más mecánica. Digamos Sí. que ocupa áreas cerebrales distintas, ¿no? Entonces yo sí que intento hacer esa separación de bloques. He puesto el ejemplo a nivel laboral, hay muchos, se puede hacer de muchas otras maneras, ¿no? O aprovechar momentos del día donde tengo más foco, pues a lo mejor las tareas más importantes las dedico y dedico un tiempo exclusivamente a eso. Encima, el móvil lejos, para evitar distracciones, eso es una de las cosas que yo suelo aplicar. O, por ejemplo, en fines de semana, yo tengo la mente como más creativa porque estoy más tranquilo. Entonces aprovecho Exacto. ese tipo de actividades para ese momento Eso es. y las tareas a lo mejor más mecánicas pues las aplico el lunes, martes, miércoles. Sí. No sé si tú al respecto haces algo similar a nivel laboral o a nivel personal. Sí, no, a nivel, yo creo que lo más representativo del trabajo en bloques al final es a nivel laboral, porque como ya hemos dicho, el descanso no es buena idea de que lo cortes, las 7-8 horas tienen que ser de tirón, pero esto, por ejemplo, a nivel laboral, que lo vemos mucho y que al final nosotros, como personas que trabajamos por nuestro lado, tienes que tener muy buena organización, porque si no a veces es complejo, yo lo he visto representado, por ejemplo, en otras sociedades, nosotros al final vivimos en España, vemos una cultura más latina, y quizás por el clima, por el estilo de vida, nosotros en muchas ocasiones trabajamos en horario partido. Trabajas por la mañana, haces un break largo y luego trabajas por la tarde. En otros países de Centro Europa, por ejemplo, yo viajo mucho a Holanda, donde es mi pareja, y a ellos les explota la cabeza decir que trabajo con horario partido. Es como, ¿cómo que trabajas con horario partido? Sí, digo, yo a lo mejor trabajo de 9 a 1, paro 2 o 3 horas y luego trabajo de 4 a 8. Y me dicen, es que estás todo el día trabajando. Y es que es verdad, al final, cuando una persona trabaja horario partido, mentalmente está todo el día trabajando. Primero, estás todo el día trabajando mentalmente. Y segundo, normalmente el tiempo que tú tienes entre medias suele ser un tiempo que realmente no se suele optimizar. O poca gente optimiza. A lo mejor te vas a entrenar, comes rápido, lo que sea. Muy bien. Pero es un tiempo que suele ser muchas veces tiempos muertos. En otro tipo de países trabajan de 8 a 4, de 8 a 5 y punto. Y tú haces esa labor en esas horas. Esto al final es lo mismo. Cuando tú hagas una tarea, hazla por bloques. Si por ejemplo cocinas, yo muchas veces le digo a la gente, cuando tú te prepares la comida, prepárate la comida, la cena y la comida al día siguiente. O mucha gente hace lo que se llama batch cooking, que es cocinar en bloque, prepara comida para 3 o 4 días y ya está. Entonces a mí me parece una herramienta increíble. Y aparte que es un ahorro de tiempo. Es un ahorro Porque espectacular. porque ya es el hecho de pongo los fuegos, preparo el material, pues ya prepáralo y hazlo Y ya tienes. cubre varias comidas, no lo hagas individualmente, entonces al final te lleva más tiempo. Exacto. Entonces trabajar por bloques es una herramienta, al igual que por ejemplo multitasking y demás, que puedes optimizar. Luego, por ejemplo, es eso, cuando tú trabajas por bloques, si estás trabajando o no, pero a lo mejor si estás cocinando, si tú estás estudiando algo o te gusta distraerte, puedes ponerte un podcast, puedes ponerte música. Realmente yo creo que la gente puede siempre jugar con eso y es algo que no se tiene en cuenta y que es algo muy, muy interesante. Luego, para cerrar, a mí me gustaría comentar dos cosas. La primera es que al final hemos hablado de los pilares o las divisas y esto es una discusión que siempre tengo con la gente en consulta, con mis amigos también,
Y es una de las razones por las que yo creo que como terapeutas nosotros damos buenos resultados trabajando en conjunto o separado. Y es que al final cuando nosotros hacemos un tratamiento intentamos hacerlo integrativo. Yo digo que cada pilar esto es como si tuvieses una barrita de energía, de 0 a 100. Tú tienes, hemos planteado 4 barritas: entrenamiento, nutrición, descanso y salud mental. El problema que encontramos muchas veces en la salud y en la vida en general es que parece que nos focalicemos en una barrita. Tengo que entrenar y mi salud se depende del entrenamiento y tengo que entrenar a tope. Luego lo podemos modificar. Pues se puede trasladar a muchas partes, también mi vida laboral, ¿no? Que si el trabajo es lo más importante y te olvidas de otras barritas. Pero en estas 4 divisas de la salud, nosotros, por ejemplo, nos centramos mucho en, por ejemplo, una lesión, en que haga ejercicio. Pero te olvidas del resto. O a lo mejor una persona que quiere perder peso. Me centro mucho en el ejercicio, tengo un 10 en ejercicio, tengo un 8 en nutrición, pero luego tengo un 1 en descanso y un 0 en mindset. Entonces al final, si tú miras la media, a lo mejor tienes un 7. Pero en cambio, si tú dices, ostras, voy a entrenar, pero los días que más trabajo tengo, pues hago un entrenamiento 20 minutos o salgo a dar un paseo. Me gestiono entrenamiento. A lo mejor no tienes un 10, pero tienes un 7. Intento comer bien, pero si a lo mejor un amigo me dice a cenar fuera, no me preocupo por hacer la dieta, como lo que pille. Pues en lugar a lo mejor de un 9 tienes un 8, pero tienes un 8. Pero ¿qué es lo que ocurre? Está aumentando el mindset y si tú te encargas de tener un buen descanso, el descanso está aumentando y a lo mejor el cómputo global es un 8. Estás haciendo menos esfuerzo, te quemas menos y realmente es mucho más efectivo que tú tengas un 8 en todas las barritas o un 7 a que tengas un 10 en una y el resto estén olvidadas. Exacto. O sea, al final no es lo mismo una media de que todo te dé un 7 a que tengas 2 dieces y 2 ceros. Al final la media puede ser la misma, pero realmente no va a ser igual. Esta es la teoría de las patas de la mesa, ¿no? Al final, Exacto. si 2 patas de la mesa son más largas que las otras 2, al final la mesa se cae, ¿no? Entonces hay que buscar un poco ese equilibrio de esas barritas, intentar pues que esas barritas estén lo más equilibradas posible. Y habría que ir hacia aquella que tiene más déficit, intentar potenciarla. Sí. Sería Sí. una de las claves. Y aquí una cosa que me gustaría que tú me dieses tu opinión para saber un poco qué es lo que piensas o cómo la gente puede abarcarlo, es el tema de los contextos. Como entrenador, ¿cómo gestionas eso? Porque yo veo muchas veces la dificultad de la gente de explicarles de que tienen que cambiar de contexto, de que tú salgas todos los fines de semana hasta las tantas de la madrugada bebiéndote 3, 4, 5 copas, consumiendo otro tipo de cosas, de estupefacientes, luego llega entre semana y llevas un ritmo de vida de trabajar de modo muy workaholic o trabajar de forma muy estresante, pero es trabajo y luego llega el fin de semana y haces todo lo contrario, hay veces que hay que hacerles entender a la persona que tiene que cambiar el contexto. O sea, y esto es muy complicado. Tú como entrenador, que al final es un trato constante, diario, cuando lo haces en persona, también online, ¿cómo lo gestionas? Sobre todo es analizar un poco el contexto de esa persona y ver qué aspectos de los que realiza diariamente, qué hábitos le están perjudicando a esas barritas de las que hablamos antes. Y al final es simplemente conversar, intentar decirle, bueno, llegar a una negociación, qué es lo que puedes hacer para incrementar tiempo de ejercicio, qué es lo que puedes hacer para disminuir estrés laboral. Es como intentar meterte en la vida de la persona, intentar ver, analizar su situación y ver qué es lo que le puedes ayudar o aconsejar que modifique, porque realmente no nos podemos meter en la vida de la persona, no podemos cambiar la vida de la persona, pero sí que podemos como orientarnos realmente, porque a nivel presencial, de hecho, a nivel online se puede incluso controlar más a través de aplicaciones y demás, pero a nivel presencial la persona la ves 2 veces por semana, normalmente, 2, 3 veces por semana, entonces yo controlo lo que hago en esa sesión con esa persona, pero fuera, al final es dar herramientas, aconsejar y que ya la persona pues decide implementarlas o no. Sí, Realmente. pero ¿tú crees que un cambio de contexto, de que la persona cambie su entorno es importante para que las personas tengamos un cambio en nuestra vida? Evidentemente, si tu círculo de amigos es de los que solo salen de fiesta y tú necesitas cambiar eso para mejorar tu salud, posiblemente o cambias de amigos o mejoras esa
o disminuyes el tiempo que pasas con esas personas. Sí, sí. Pero vamos, que es algo sí, determinante en muchos aspectos. Al final, si te rodeas de gente que lleva un estilo de vida al que a ti te perjudica o que no quieres llevar, pues es algo que sí que es algo que tienes que replantearte y ver Sí. qué cambios puedes introducir. Sí, yo a nivel personal, el tema de contextos era un bloque en el que quería abarcar un poco porque eh, personalmente lo he vivido y estoy seguro que tú también, de que al final muchas veces la persona llevamos una línea de vida por el contexto en el que nos criamos, los amigos que tenemos, la familia, y muchas veces tenemos que entender cómo es esa gente, cómo estás rodeado para tú poder cambiar y hacer cambios que mejoran tu salud. Hablamos de salud, hablamos también de cómo eres a nivel laboral, académico, personal, pero realmente tienes que entender en qué contexto estás, en cómo estás rodeado, para saber si tú quieres estar en ese contexto o no. Esto, como bien has dicho, muchas veces no es dejar a la persona y cortar una relación y decir no te quiero ver más. Es entender que quizás otras personas tienen otras prioridades que tú y tú puedes compartir momentos con esas personas, pero no estar todo el rato con esa persona, con esas personas. Cambiar el contexto no indica siempre separarte de esa gente, pero sí quizás es disminuir la asiduidad con la que estás con esas personas. O ya no solamente en personas, sino también en trabajos, en acciones que tomamos en nuestro día a día. Entonces, ten en cuenta que los cambios de contexto son importantes y vas a tener que darlos. Exacto. ¿Algo más que añadir, Alfonso? Pues creo que nos ha quedado un capítulo Bastante larguito. bastante completito y que, bueno, pues esperamos que a todos los oyentes pues le haya aportado pues, una visión integral de la salud. Exacto. Bueno, Alfonso, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y pedimos a todo el mundo que nos haya escuchado, que nos deje 5 estrellitas en Spotify, que se lo recomiende este podcast si cree que puede ayudarle a alguien. Y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.